Continuamos con las presentaciones de Ediciones La Luz, acá en el Salón de Mayo, Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, en el marco de la 34ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Y bueno, ya lo anuncié antes, estamos presentando en este momento la colección Abrirse las constelaciones del género ensayo, crítica e investigación, y le corresponde al título Cultura y Hegemonía de José Ernesto Novaes, que es además periodista, escritor, poeta, investigador, y no está acá Novaes, pero sí está mi amigo Yacel, que va a ser presidente nacional además de la Asociación Hermanos Saiz, que hará la palabra de presentación a este volumen, que además su autor ha esperado pacientemente. Qué bueno que a la luz se le tenga también un poco de paciencia. Quisiéramos tener los libros realmente con la prontitud que amerita cada caso, pero bueno, esto no siempre es así. Pero bueno, hoy sí estamos presentando Cultura y Hegemonía de José Ernesto Novay, y aquí mi amigo Yacel hará las palabras de presentación. Ahí es un placer inmenso estar acá, estar siempre cerca de La Luz, una editorial que tanto queremos, que tanto admiramos. Y Luis, desde por la mañana, que uno miraba las presentaciones, uno indudablemente siente mucho orgullo, o sea, del trabajo de la editorial, de la belleza con la que hace los libros, del tremendo talento que hay en nuestro país, también la cantidad de autores de los diferentes géneros, o sea, poesía, teatro o investigación. Y uno mira también y lo alegra percibir cómo en la asociación, o sea, hay tanto talento para eso, para la poesía, para el teatro, hay también para la narrativa, y como hay también profundidad de pensamiento sobre la crítica artística, pero un pensamiento también para analizar la sociedad, para hacer propuestas, para reflexionar en torno a esos grandes problemas que tenemos hoy y que tanto nos afectan. Eso es este libro, o sea, eso es Cultura y Hegemonía. Yo celebro en primer lugar eso, la belleza como obra, la belleza como libro, el diseño de Robert Wright desde la cubierta, por ejemplo, Bello diseño. que la edición estuvo a cargo de Eliseo Preo, la corrección fue de Mariela Barona, que es una autora también que tanto queremos. Es un libro que desde la cubierta, desde que uno lo mira, empieza a eso, a analizar, a pensar en torno a cuál es su contenido. O sea, esto es nos brinda un análisis sobre los roles de la cultura en la sociedad, el papel que desempeña la cultura, por ejemplo, en ese afán que pudieran tener unos o que pudieran tener muchos de lograr hegemonía, de lograr, por ejemplo, hegemonía política, de lograr una hegemonía económica, de lograr una hegemonía social. En todo eso está siempre la cultura. Y José Ernesto Novaes, que tú decías, o sea, escritor, es también poeta. José Ernesto durante varios años se desempeñó como profesor de filosofía en la Universidad de Las Villas. Y eso indudablemente se nota también en este libro. O sea, porque en sus análisis va también a los clásicos, brinda argumentos, por cierto. Uno pudiera estar de acuerdo o no con sus opiniones, pudiera estar de acuerdo o no con todos los argumentos que él brinda aquí, y quizás eso es otro de los encantos de este libro. O sea, como uno, de una manera consciente o no, entra a veces en contradicción o piensa en torno a cuáles son a los argumentos que brinda el autor aquí. Él comienza hablando, decía, habla de los clásicos, habla, por ejemplo, de los primeros años de la Revolución Cubana, de todo lo que tuvo que enfrentar la revolución, de los peligros desde afuera, de todos los cambios, del rol de la cultura en medio de todo eso. Y yo digo que uno piensa también hoy en los tiempos actuales, o sea, cuál es la Cuba hoy, o sea, con todas las dificultades que tenemos, con todas las agresiones que hay también desde el exterior. Pero José Ernesto hace un análisis no solamente de nuestro país, lo hace del panorama internacional y habla, por ejemplo, del rol de la cultura después de momentos tremendos como la Segunda Guerra Mundial, y cómo hubo potencias que sí le dieron mucha importancia a expandirse también desde lo cultural, aprovechando las industrias culturales, y cómo hubo otras que prefirieron cerrarse, cómo hubo otras que prefirieron incluso poner candados, de poner límites a la creación artística, y eso a la larga los fue afectando, y eso a la larga provocó que algunos no lograran extenderse como en verdad pudieron. Otra de las cuestiones yo creo que es muy favorable del libro es que uno cuando lo lee no son artículos aislados. O sea, percibe ahí también una concatenación en el pensamiento, cómo tiene que ver cada uno de los textos con el que le sigue. Y es sobre todo eso, yo creo que este libro es sobre todo una ventana, una posibilidad de seguir pensando la Cuba de hoy, el mundo de hoy, pero sobre todo cuál es la Cuba y el mundo que nosotros queremos. Y uno se pone a pensar mucho en la actualidad. Es posible aspirar a una cultura hegemónica. Es posible en las circunstancias actuales aspirar a una hegemonía de cualquier tipo. O sea, son tiempos verdaderamente desafiantes
en los cuales se relaciona todo, o sea, se relaciona la cultura, se relaciona lo económico también. Eso obviamente tiene una influencia también en la ideología. Por eso decía, este es un libro de apenas 90 páginas, que si queremos se puede leer en un rato, que nos hace pensar mucho en un mundo en el que el propio país se define entre posibles caminos, entre futuros posibles o no, y es sobre todo eso. Una invitación a conocer los argumentos de un autor que ha ejercido el magisterio de las aulas, que ha tenido también mucho protagonismo en la vida cultural, sobre Tan todo joven de los además, jóvenes, siendo él mismo muy joven además. mismo que tuvo un espacio de pensamiento, de crítica en Villa Clara, que fue vicepresidente de la Asociación Hermanos Ahí, que tuvo un rol también como rector de la Universidad de las Artes, que en estos momentos está, por ejemplo, en Estados Unidos, en actividades profesionales. Es la opinión de ese ser humano, con las cuales nosotros, yo repito, podemos estar de acuerdo o no, pero es sobre todo eso. Yo creo que es uno de los mayores encantos, cómo uno puede dialogar con el propio libro, cómo uno puede pensar más sobre nuestra realidad y pensar sobre todo en los futuros posibles y cuáles deben ser las acciones de cada uno de nosotros, en dependencia de lo que prefiramos como seres humanos, lo que prefiramos también como sociedad, y todo eso entregado con la belleza, con la profesionalidad que tiene Ediciones La Luz y su equipo, lo cual nosotros agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Yacel, gracias por tu presentación. Este libro, bueno, lamentable el autor no está acá con nosotros. Hemos tratado de, aunque el autor no esté, perdón, sí hacer la presentación, y hemos acudido a amigos, otros han servido también de portavoz de otras presentaciones, y bueno, en este caso creo que José Ernesto Novaes quedará muy complacido con tus palabras de presentación, del análisis que has hecho de este libro, y que pienso que su camino comienza realmente ahora. Es un libro que, como bien dices, ya lleva un tiempo en la editorial, y que ahora es que se puede concretar su impresión, pero que respira realmente un aire bastante de ahora. Sí. Está realmente, Sí, o sea, está interpretando realmente la la Cuba de ahora. y todo lo que ha cambiado, por ejemplo. Incluso uno cuando piensa la Cuba de hoy es bastante diferente a la Cuba de hace 4 años en algunos aspectos. Por eso digo que hace pensar mucho sobre la realidad también, sobre los argumentos que se daban. Y una de las cuestiones positivas es que da también argumentos de ese tipo de análisis, desde los clásicos, además. O sea, es un libro que vale la pena leer. Bueno, entonces queda la invitación hecha para Cultura y Hegemonía de José Ernesto Novaes. Estará también aquí a disposición del público lector. Los amigos que sigan en redes también sociales podrán encontrar en algún momento el link donde se puede descargar de manera gratuita durante los días feriales. Bueno, los días feriales que no terminan ahora en La Habana. También en septiembre en el resto de las provincias del país estaremos con nuestras versiones de esta feria. Y bueno, hasta esa fecha estaremos con los links disponibles, para que puedan descargarse. Entonces, momentáneamente vamos a hacer un corte acá en la transmisión, y volvemos con una nueva colección o con un nuevo género, porque realmente la colección son casi todos títulos de la colección Abrirse las Constelaciones, pero ahora dedicado a la narrativa. Muchas gracias.